Hola, muy buenas tardes ya, bienvenidos a un nuevo Hangout a través de latercera.com. Hoy día vamos a tratar un tema que no es muy amable, pero sin duda es la noticia de esta semana. El norte. El último reporte de la UNEMI nos indicó anoche que tenemos 26 personas fallecidas declaradas 120 personas desaparecidas y 29.741 damnificados, de los cuales 2.527 se encuentran en este minuto en albergues. Y más que analizar las medidas tomadas en su minuto por las autoridades, lo que vamos a conversar es sobre el proceso de reconstrucción, tanto en obra como en idea, digamos, y todo lo que viene hacia adelante, ya mirando los errores. Para este canal, entonces, presento a nuestros invitados. Estamos con Michel Teler, experto en gestión de emergencias, formado en los Estados Unidos. Muchas gracias, Michel, por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias. Bueno, también estamos con Roberto Moris, director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti por la invitación. Y Walter y Milán, coordinador del Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias por la invitación. Y sabemos el esfuerzo que está haciendo Walter hoy día por participar, así que es el doble de gracias. Bueno, para esto lo primero es preguntarles si Chile está en verde en el ordenamiento territorial. Y esto se lo pregunto por la polémica, cierto, que causó ver las imágenes de casas construidas en las orillas del río. Primero preguntar, ¿ustedes creen que necesitamos un ordenamiento en construcción, Roberto? Mira, yo creo que la situación actual, espera, se me perdió la imagen, dame un segundito, ahí está. Efectivamente me parece bien que estemos hablando de ordenamiento territorial y no solamente planificación urbana, porque lo más evidente que hemos podido ver en las imágenes, tanto en las visitas a terreno como en lo que hemos visto en la prensa, es que había una gran cantidad de población y equipamiento crítico, equipamiento puesto en zonas inundables, donde antiguamente estaban en los cauces de los ríos. Pero la verdad es que esto no es solamente lo que respecta a la zona urbana, sino que el impacto que se dio en estos territorios tiene que ver con la intervención de todas las zonas que estaban aledañas a esta ciudad, especialmente Quebrada Arriba. Y eso da cuenta de una falta de ordenamiento territorial donde otro tipo de actividades especialmente las mineras han intervenido en el territorio, por lo tanto afectaron lo que fue el comportamiento de estos aluviones y también la manera como esto impactó a las ciudades. Pero la verdad es que esto no es solamente lo que respecta a la zona urbana, sino que el impacto que se dio en estos territorios tiene que ver con la intervención de todas las zonas que estaban aledañas a esta ciudad, especialmente Quebrada Arriba. Y eso da cuenta de una falta de ordenamiento territorial donde otro tipo de actividades especialmente las mineras han intervenido y por lo tanto afectaron lo que fue el comportamiento de estos aluviones y también la manera como esto impactó a la ciudad. Michel, de acuerdo a tu experiencia, ¿cierto? ¿Compartes la opinión de Roberto en este ámbito sobre el ordenamiento urbano de las ciudades? Yo creo que sí, y quizás ahí, más que quizás ver una actividad productiva en particular, yo creo que aquí se refleja principalmente el tener un sistema que es fragmentado, es decir, a la hora de abordar este tipo de desafíos en términos de cómo construimos una ciudad que no solamente sea humana en el más amplio sentido de la palabra, sino que en ese sentido también sea más segura, anticipándonos de una otra manera a eventuales emergencias, como es el caso del norte de lo que estamos viendo en el norte de Chile. Estamos viendo que finalmente la fragmentación de nuestro sistema, donde cada una de las disciplinas, cada uno de los sectores no conversa entre sí,
los modelos o los sistemas modernos son integrados, no son fragmentados, y por lo tanto, en este momento uno lo que ve es que en particular, generalmente, de hecho lo vemos en general en nuestras ciudades en materias de emergencia, se establecen un desarrollo urbano o un desarrollo, por ejemplo, incluso inmobiliario, que no necesariamente tiene que ver con otros aspectos que están vinculados a los riesgos, a las amenazas que pudiesen estar afectando o amenazando a una comunidad en particular. Por lo tanto, quizás yo rescataría también la necesidad de ir avanzando hacia un sistema que sea más bien integrado y no tan fragmentado como el que nosotros tenemos, y eso requiere, entre otras cosas, superar también muchas veces los egos institucionales que hacen que cada uno de los elementos se aborde desde una disciplina en particular y no necesariamente poniendo a las personas en el centro, y desde ahí entonces estableciendo la debida integración por parte no solamente de las instituciones, sino que también de las disciplinas, la ciencia, el conocimiento, que no solamente está radicado en las instituciones, sino que también está radicado en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo son también las universidades. Y eso requiere, entre otras cosas, superar también muchas veces los egos institucionales que hacen que cada uno de los elementos se aborde desde una disciplina en particular y no necesariamente poniendo a las personas en el centro, y desde ahí entonces estableciendo la debida integración por parte no solamente de las instituciones, sino que también de las disciplinas, la ciencia, el conocimiento, que no solamente está radicado en las instituciones, sino que también está radicado en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo son también las universidades. ¿Aló? Me estaban preguntando a mí, pero yo no escuché. Creo que solo escucho el micrófono de Roberto. ¿Alcanzaste a escuchar a Michelle? A Michelle lo alcancé a escuchar, pero después no. Después habló Angélica, yo tampoco la escuché. Sí, tampoco la escuché yo. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ahora sí, casi. Ya, ahí sí. vale, ya. Vale, te repito entonces la pregunta. De acuerdo a lo que hablaba Michelle, ¿cierto? Yo quiero ir un poquito más, quiero ir un poquito más allá. ¿Sí? De acuerdo a la construcción, ¿cierto?, de viviendas en las orillas del río. ¿Quién es el responsable de tomar medidas políticas para que esto no suceda? A Michelle lo alcancé a escuchar. Bueno, yo entiendo que cuando se formulan los planes reguladores de las zonas urbanas, se toman en consideración las áreas de riesgo. ¿Se me escucha bien, verdad? Ya, vale. La pregunta. ¿De acuerdo a lo que hablaba Michelle? ¿Perdón? Walter, ¿me escuchas ahí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Tú me preguntabas por la responsabilidad de la construcción de viviendas en lechos de río que son áreas de riesgo. Lo que te estaba planteando era que cuando se formulan los planos reguladores, que es el principal instrumento de planificación territorial que hay en Chile, que son solo para áreas urbanas, se consideran habitualmente, o se deberían considerar las áreas de riesgo de inundación, de tsunami, ¿verdad?, etcétera. El asunto es que parte de los modelos de gestión del riesgo se deberían considerar de que estas áreas de riesgo deben ser espacios de negociación. Es decir, se puede construir, hay que establecer cuál es el nivel adecuado de construcción y cuáles son, ¿verdad?, las medidas que hay que tomar en caso de que efectivamente venga un evento natural y disminuir o mitigar al máximo lo que puede ser una catástrofe. ¿Qué es lo que implica eso? Por ejemplo, en Iquique, me parece que cerca del 70-80% del área urbana es un área inundable por tsunami. Eso implica de que la ciudad debería
relocalizarse completamente? Evidentemente no. Hay que generar los mecanismos para permitir, ¿verdad?, que en caso de un evento natural las personas puedan ser evacuadas, etcétera, y que se sepa, ¿verdad?, cuáles son efectivamente las amenazas que están en las que las que se van a llevar a cabo, ¿verdad?, en el caso de la construcción de vivienda, por ejemplo. Es un tema que en Chile todavía no lo hemos asumido con toda la seriedad de cómo se deben asumir, ¿verdad?, las indicaciones de áreas de riesgo, pero una vez que se asuma, asumirlo también implica que son espacios que se deben negociar socialmente, porque evidentemente siempre hay algún tipo de riesgo, siempre hay algún tipo de amenaza. El asunto es que los distintos actores sociales deben tener conciencia respecto a esto y tomar medidas en función de la mitigación de posibles efectos, ¿verdad? Ahora, este tipo de situaciones, ustedes que ya saben del tema, ¿dónde se podría repetir una situación así por esta misma situación? De casas que estén construidas en lugares que permiten un riesgo a futuro, digamos. Sí. Yo te diría que, quizás tomando un poco lo que señala Walter, yo quisiera destacar dos elementos. Uno, lo que él señala respecto de la negociación social. Es decir, estamos hablando de que los sistemas modernos de emergencia, por ejemplo, son desde la base hacia arriba y por lo tanto esa negociación social es día a día, es permanente y no solamente se refiere a la mirada a veces simplista que nosotros tenemos desde el nivel central, y yo estoy seguro que Walter coincide conmigo en ese sentido, de que vamos a una mirada social más profunda, donde finalmente aquí hay tradiciones, aquí hay arraigo en lo local, aquí hay actividades económicas que incluso son mucho más profundas que mirarla meramente como una actividad productiva coyuntural, que simplemente de relocalizar algo. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que implica en el borde costero, que tiene que ver con la pesca artesanal, etcétera. Y por lo tanto, cuando hablamos de esa negociación social, y yo quisiera destacar lo que señala Walter, en materia de lo que es gestión de emergencia, es fundamental. Ahora, desde el punto de vista de lo que tú señalas, la verdad es que en nuestro país es un país que está entre mar y cordillera y por lo tanto la verdad es que es una franja muy angosta donde en definitiva, dependiendo de la localidad, vamos a tener diferentes riesgos que no solamente son, o amenazas que no solamente son de origen natural y por lo tanto, cuando estamos hablando de una situación con el norte, la verdad es que nosotros podemos anticipar que son situaciones que pueden ocurrir cada vez que llueva. Finalmente estamos en el desierto más seco del mundo, por lo tanto la lluvia es un elemento que siempre va a generar estragos. Y ahí un poco lo que señalaba anteriormente, las acciones de mitigación son fundamentales. Cuando tenemos nosotros una aproximación centralizada, tendemos a ser dicotómicos, es decir, o se puede estar ahí o simplemente saquemos a toda la gente y llevémosla a otro lado. Y la verdad es que esa no es la solución. La verdad es que, por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo volcánico o desde el punto de vista del riesgo de tsunami, la verdad es que si tomásemos ese tipo de decisiones, prácticamente tendríamos que pensar en vivir en otro país. Y la verdad es que eso no es real. En ese sentido, yo quisiera incluso señalarte, hay un tipo de instrumento que se llaman los planes de emergencia, e incluso la Contraloría General de la República, sin ser un organismo especializado en emergencia, el año 2014 señaló, por ejemplo, y te quiero leer un pequeño párrafo, señaló en un informe respecto a una auditoría de la ONEMI que dice sobre los planes de emergencia: en su confección no se ha tenido presente los distintos grupos de interés y la información necesaria para la comunidad civil, según el tipo de suceso que pueda ocurrir. No consideran la realidad geográfica del lugar sobre el cual estos se desarrollan, es decir, no especifican los distintos tipos de emergencias que se puedan suscitar. Por ejemplo, entonces, nosotros somos eminentemente reactivos. ¿Cómo se da en esta fase la reactividad? Se da en que el año 2010 tuvimos un terremoto y lo que hemos vivido posteriormente es hablar de alertas de tsunami, entrenamiento de terremotos, pero la verdad es que lo que hemos visto hoy día en el norte de Chile es una emergencia que es bastante recurrente. Hoy día es de alcance absolutamente catastrófico, pero la verdad es que este tipo de situaciones es bastante más repetida que lo que nosotros creemos, no en magnitud, pero sí desde un punto de vista de emergencia. Y por lo tanto la opinión de los niveles locales, el trabajo de empoderamiento de los niveles municipales y de la comunidad organizada es un elemento que es clave y fundamental, no solamente desde el punto de vista de técnico, sino que sobre todo desde el punto de vista social,
para construir capacidades de resistencia y resiliencia, que sea a partir también, entre otras cosas, de reconocer que las comunidades tienen capacidades de resistencia y resiliencia, y muchas veces eso va, entre otras cosas, muy arraigado en su cultura, en sus costumbres, y por lo tanto la mirada centralizada muchas veces lo que tiende es anular ese gran potencial y ese capital social que uno tiene en cada una de las localidades. Bueno, les quiero recordar a los lectores de nuestra página web de latercera.com que estamos en un hangout especial por el tema de la reconstrucción en el norte tras las intensas lluvias, ¿cierto?, que afectaron a la zona. Y para conversar de este tema estamos con Michel Deler, Roberto Morris y Walter Milán. Roberto. Sí, yo quería seguir con lo que comentaron recién tanto Michel como Walter, porque si uno escucha a los dos se da cuenta de que esto perfectamente podríamos estar hablando de lo que es la gestión del Estado en el ámbito territorial y no solamente respecto al tema de la emergencia. Yo creo que en la emergencia se dejan en evidencia las falencias de la estructura o las características que tenemos de gestión territorial. Entonces, la verdad que a mí me gustaría como enfocarme en esa línea, especialmente cuando podemos hablar tanto de la respuesta de la emergencia como de los temas de prevención y mitigación, que hacen que una mejor prevención también ayuda a una mejor respuesta a la emergencia. Lo que comentábamos al principio sobre esta estructura que tenemos bastante sectorializada y presidencial, eso se nota en el día a día, ¿no es cierto?, de la gestión pública, en cada ministerio trabaja por su lado y que además se esperan las decisiones desde la autoridad central. Eso, ante una situación de crisis, se deja en evidencia, incluso ante las situaciones de recuperación de emergencia y reconstrucción, cuando se han nombrado delegados presidenciales, es un ejemplo de eso. O sea, un país presidencialista, estructurado en función del presidente, y luego ministerios que corren por su lado, entonces el delegado presidencial de alguna manera quiere suplir transitoriamente estas deficiencias, así que si nosotros quisiéramos resolver el problema, claramente tenemos que abordar este tema. Por otro lado, respecto a lo que tú decías en cuanto a las áreas de riesgo y las ciudades que están expuestas a esta, diría que todas las ciudades, porque de nuevo es una estructura de que es el mismo modelo para todas las ciudades, donde la definición de zonas de riesgo no es obligatoria. Los planos reguladores, no todos los planos reguladores tienen incorporado las variables de riesgo de la misma forma. Estamos todavía muy atrasados en lo que es la sistematización de metodología, la formalización, la estandarización de metodología, definir bien qué es lo que es riesgo, y ahí tendríamos que separar dos cosas. Una es que la caracterización de la amenaza, o sea, si va a haber o no va a haber tsunami, si va a haber o no va a haber remoción en masa, es algo que no es discutible, es una situación que hay que determinarla y es relativamente objetiva. Sin embargo, ¿qué hacemos con esa información? Ahí estoy de acuerdo con lo que comentaba recién Walter y Michel, que requiere de procesos mucho más participativos, porque la manera de cómo vamos a abordar el riesgo, de nuevo, afecta a la comunidad y afecta a las distintas autoridades. Así es que nosotros también, como decía, por un lado tenemos que avanzar en la definición de esta amenaza en los planos reguladores, pero también tenemos que tener instrumentos de definición de mapas de riesgo y de planes de reducción del riesgo que sean con un nivel de participación lo más amplio posible. De hecho, en el mismo Estados Unidos, donde tiene mucha experiencia Michel, no hay una manera de hacer mapas de riesgo, sino que hay varias maneras y tiene que ver con las características de cada uno de los estados. Ahora, Roberto, ahondando cierto en el tema que tú hablabas, dentro de todos estos mecanismos que tienen que ser participativos, donde la gente también tiene que estar dentro de este proceso, otro de los puntos que también se habló, que jugó en contra de las viviendas de la gente, eran los techos planos de esas viviendas. Esto también está dentro de un plano regulatorio. La autoridad significa que tiene que fiscalizar ese tipo de construcción, o es más bien independiente de las personas que
que construyen sus viviendas? Sí, ahí la verdad es que ahí hay un tema que es distinto. Eso viene, hay una normativa en lo que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que define rangos según las distintas zonas geográficas, y ahí ha habido se permite construir viviendas con techos planos, pero eso no quiere decir de que todos los techos van a funcionar de la misma manera. Yo creo que como de la misma manera con los sismos se ha ido perfeccionando las normativas de construcción respecto a lo estructural, probablemente esto también vaya a generar algún impacto en la ordenanza en cuanto a las características de los techos. Pero ante este tipo de evento pareciera que es un elemento bastante menor. Walter, ahora preguntar, sí, más entrando de lleno, ¿cierto?, ya lo que es el proceso de reconstrucción de esta zona. ¿Cuánto se podría tardar? Porque se habla de el plazo que va a tomar la ciencia en todo en secarse, en que todo tome su cauce natural. Más o menos, ¿cuánto debería tomarse en que la naturaleza haga su trabajo para que el gobierno y las autoridades empiecen ya a trabajar con materiales, con maquinaria y empezar el trabajo de reconstrucción en sí, no tanto de albergue, sino ya para la vivienda definitiva de la gente que vive ahí? Claro, mira, en la gestión del riesgo siempre se habla de las distintas temporalidades, ¿verdad? Que Michel y Roberto han estado comentando. Uno de los problemas que tienen las temporalidades, que son prevención, reacción, emergencia y reconstrucción, es que a veces los límites entre cada una de estas temporalidades no están claras. Lo que debería estar focalizado en este momento, toda la acción y toda la concentración de actores públicos y privados debería ser en la etapa de la emergencia. La emergencia debería durar mucho más de lo que es. Algunos, ¿verdad?, se aceleran en plantear, en resolver esto en un mes, 2 meses, para luego empezar inmediatamente con la etapa de reconstrucción. Se supone que la emergencia es una etapa en la gestión del riesgo donde las comunidades logran restituir su vida cotidiana. Es decir, hay que generar las condiciones para que las personas vuelvan a ir al trabajo, puedan volver con sus actividades productivas, para que los niños vuelvan a la escuela, etc. Y una vez que se ha estabilizado, ¿verdad?, la vida cotidiana, empieza el proceso de reconstrucción. En Chile, lamentablemente, la etapa de la emergencia, como no tenemos, ¿verdad?, una institucionalidad muy clara en términos de la gestión del riesgo, la etapa de la emergencia es una etapa bastante difusa. Por ejemplo, en Chile no hay normativa para la construcción de viviendas de emergencia. ¿Qué supone eso? De que no hay claridad, por ejemplo, cuánto tiempo debería durar una vivienda de emergencia, y parte de esos debates los vimos en el caso del 2010, cuando las aldeas de emergencia se iban, ¿verdad?, extendiendo su uso en el tiempo, y pasaba un invierno y otro invierno, y se iban haciendo acomodaciones de esas viviendas invierno tras invierno. Eso expresa claramente que no tenemos claridad de cuánto las instalaciones que se hacen, ¿verdad?, para suplir la emergencia, cuánto tiempo deberían durar. Porque si una planificación plantea de que la emergencia va a durar 2 o 3 años, hay que generar las condiciones para que las personas puedan habitar esos espacios durante 2 o 3 años. Una vez que termina la emergencia o que se estabiliza, ¿verdad?, la vida cotidiana de las personas, hay que empezar a pensar cómo generar la reconstrucción. Y la reconstrucción, ojalá que no sea solo la reposición de lo que ya existía, sino que la reconstrucción como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitaban ahí. Entonces, yo creo que una de las lecciones que se sacaron del 2010 fue esa permanente, urgencia que tenía el gobierno de entonces por terminar, ¿verdad?, rápido un proceso de reconstrucción. Y estaban como una suerte de carrera, de ganarle a los procesos de reconstrucción de Japón y de qué sé yo, cuando en realidad ese no es el tema. El tema es cómo primero tú asientas un proceso, una situación de gestión de la emergencia que le permita a las personas restablecer su vida cotidiana, y después puedes tardar tu tiempo en la reconstrucción, pero que sea una reconstrucción realmente que abarque multidimensiones, es decir, que no sea solo la reposición de viviendas, sino que otros elementos más, y que efectivamente implique un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Esas son las discusiones que hay que realizar, y estamos de acuerdo con los otros panelistas de que estas distintas temporalidades son fundamentales de fijarlas y trabajarlas desde abajo hacia arriba. Es decir, si las comunidades, los gobiernos locales, las distintas instancias de la gestión del Estado
a nivel territorial no participan de esto, evidentemente se van a producir distorsiones y vamos a tener problemas, ¿verdad?, en cómo se gestiona la emergencia y después con procesos de reconstrucción que probablemente no van a significar un mejoramiento en las condiciones de vida de las personas. Recordarle a nuestros usuarios de latercera.com que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales, también a través de Twitter, con el hashtag Reconstrucción del Norte. Y tomando en cuenta lo que estaba diciendo Walter, para Michelle, para Roberto, la pregunta es, ¿reconstrucción o refundación en las ciudades que resultaron dañadas con este tema, Michelle? Yo te diría que quizás agregaría un tercer término, que al menos desde el punto de vista de gestión de emergencia, primero comprender que desde el punto de vista de la disciplina, se comprende que emergencia consta de 4 fases: mitigación, donde se incorpora prevención, preparación, respuesta y recuperación. Nosotros solemos tener una aproximación hacia la reconstrucción y eso lo asociamos inmediatamente a la infraestructura. Muchas veces culturalmente tenemos esa mirada y por lo tanto, respecto a lo que dice Walter, entramos en un tema de la carrera cuantitativa y no respecto del desafío cualitativo que hay detrás de esto. Entonces empezamos a ver la cantidad de kilómetros reconstruidos, la cantidad de casas reconstruidas, pero por ejemplo, como dicen que el lenguaje construye realidades, uno ya no habla necesariamente de una vivienda de emergencia, sino que uno en emergencia, desde el punto de vista cuando se gestiona la emergencia, los organismos especializados en países como Estados Unidos hablan de refugio de emergencia. ¿Por qué? Porque el refugio de emergencia en el sur de Chile no es lo mismo que en el norte de Chile. Y ese refugio no solo tiene que ver con la infraestructura, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con una serie de elementos que son propios de las localidades y que implica además mucho más trabajo. Un trabajo que difícilmente lo puede hacer un nivel centralizado. Hay aspectos, por ejemplo, en el ámbito de la zona en que hoy día está afectada, hay aspectos de la familia minera, de lo que tiene que ver con la religiosidad que existe en esa zona, una serie de elementos que además fortalecen las capacidades de resistencia. En este momento, nosotros debemos comprender que hay una competencia permanente entre la disminución de las capacidades de resistencia por el agotamiento, de una u otra manera lo que está viviendo la gente. En la medida que vaya pasando el tiempo, esas capacidades de resistencia y esa animosidad empieza a aparecer porque se empieza a debilitar. Y por lo tanto, si nos concentramos exclusivamente en lo que tiene que ver con obras físicas, no estamos retroalimentando permanentemente lo que es el estado de ánimo de la comunidad. Y por lo tanto, ahí es fundamental lo que tiene que ver con la gestión social del nivel local, el fortalecimiento de las capacidades de resistencia. Yo quiero hacerte un ejemplo. A mí me tocó estar asesorando a los municipios de Atacama para lo que era la mina San José. No todos saben que el campamento de la mina San José, el campamento Esperanza, fue gestionado en su totalidad por los equipos sociales de los 4 municipios, dentro de los cuales hoy día están los 4 afectados, ¿ya? Pocos saben, por ejemplo, de dónde proviene el nombre de Campamento Esperanza. Ese nombre proviene de conversaciones con la comunidad donde ellos señalan que ese campamento para ellos simbolizaba la esperanza. Es decir, incluso el nombre del campamento es un nombre que proviene de la propia identidad y de la propia emocionalidad que surge, y por lo tanto ese campamento tiene un sentido para la comunidad. Si tú lo piensas con otras emergencias, las condiciones del campamento de la mina, el campamento Esperanza, presentaba condiciones muy propicias para agitación, para protesta, para la molestia de la gente, y la verdad es que cuando uno analiza lo que ocurrió en ese campamento, vemos que en general la gente pudo mantener una capacidad de resistencia importante en términos incluso de convivencia. Y ahí, por ejemplo, se resaltaron aspectos religiosos, de su uso y costumbre, se involucró a las comunidades, etc. Hubo una intervención intencionada desde el punto de vista social, pero que tenía que ver esa intención con rescatar lo mejor que existe en esa comunidad. Y por lo tanto, yo creo que el desafío que tenemos hoy día es pasar de la reconstrucción a comprender lo que es la recuperación. Y la recuperación en gestión de emergencia se define como las acciones de reconstrucción de infraestructura, pero recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Y por lo tanto me parece muy interesante que hoy día
haya, por ejemplo, la diputada por una de las zonas que estaba ahí, ha hecho mucho énfasis en términos de, por ejemplo, la actividad de la pequeña minería, lo que es la pequeña agricultura, porque en definitiva eso también es parte de volver a esa normalidad que estábamos conversando. Y eso tiene que ver con que esa normalidad no solamente te permite abordar esta fase de mejor manera, sino que además te va alimentando, te va retroalimentando desde el punto de vista de la resistencia y la resiliencia que tienen esas comunidades, versus cuando tú lo armas desde el nivel central, que es una mirada muy poco empática muchas veces, y obviamente como es poco empática, vamos en realidad más bien a lo duro. Y eso creo que es un elemento que todavía tenemos un desafío por delante, y quizás vuelvo a lo que se señalaba anteriormente, entramos en una suerte como de competencia por los rankings y competencia por quién lo hace más rápido, y eso se asocia al indicador duro, cuántos kilómetros, cuántas casas, etcétera. Pero nos falta esa ingeniería fina que se da en el nivel local y que tiene componentes más bien de orden social. Dentro de este tema, y para ti ahora, Roberto, Chile hablaba de la normalidad, ¿cierto? Volver a la normalidad. En esta zona afectada por los aluviones y la salida del río, ¿se puede volver a la normalidad en este mismo lugar o no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la experiencia que hay en Chaitén, ¿cierto? Con la erupción del volcán, cuando el gobierno hablaba de trasladar el pueblo, finalmente la gente sigue ahí, empezó a hacer su vida en ese mismo lugar. Acá podría pasar lo mismo, hay que trasladar las ciudades. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Se puede construir en los mismos terrenos? Bueno, primero que nada, depende de cada una de las ciudades, ¿ah? Pero para eso nosotros debemos tener como ciertos principios y ciertos acuerdos, que incluso la misma nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano ya plantea algunos elementos que si nosotros fuéramos completamente conscientes de ello, ya los planes de reconstrucción no podrían ser de la misma manera como han sido, incluso los que están hoy día corriendo como el de Valparaíso. Yo quería primero, una de las cosas que llama la atención es que estamos bastante en línea con esta visión integral, tanto lo que hemos conversado con Michelle y con Walter. Por lo tanto, la duda es, bueno, si están de acuerdo con el diagnóstico y con los aprendizajes que hemos tenido, yo le daría unos minutos a discutir por qué no estamos tan seguros que se va a hacer así. Yo creo que ahí eso es una pregunta importante, de que si están determinados, hay informes del mismo gobierno que están planteando estos temas que hemos dicho nosotros, bueno, ¿qué hoy día podría estar pasando que va a hacer que eso sea distinto? Solo quería tocar un punto antes, en cuanto a la pregunta de si estar, de cómo debieran ser estos planes de reconstrucción, independiente del nombre que tengan. Yo creo que más que si son reconstrucción, refundación, deberían ser repensados la ciudad. Por un lado comentábamos que es necesario tener una gestión del riesgo que permita reducir el riesgo, pero también el fortalecimiento de las comunidades. Entonces, al pensar una ciudad de nuevo, nosotros lo que debemos pensar es cómo esa comunidad va a ser más resiliente. Entonces, si esa comunidad requiere una ciudad que esté pensada para desde esa perspectiva, entonces eso no es solamente tener un plan de evacuación, no es solamente tener obras de mitigación, sino que la ciudad en general es pensada bajo la lógica de la reducción del riesgo y de la respuesta de la comunidad. Así que, por lo tanto, los planes que aparezcan de reconstrucción, tengan el nombre que tengan, que además espero que sean liderados por el Estado, independiente de que hayan aportes de privados, sean planes integrales. Y esos planes integrales tienen que tener el foco en el largo plazo, independiente a la experiencia incluso más reciente de la gente. En algunos lugares, donde no han habido eventos recientes, se puede trabajar sobre una visión prospectiva, incluso en algunos casos sobre probabilística. Pero en lugares como los que ahora fueron impactados por estos aluviones, hay que tener una visión determinística en que en el fondo ya tenemos con claridad la zona que fue afectada y por lo tanto todas esas zonas por definición debieran ser consideradas como áreas no habitables. Luego viene un trabajo más pausado que dice, bueno, hacia dónde la ciudad debiera crecer, hacia dónde debiera proyectarse, e incluso si algún análisis pudiera demostrar que hay una ciudad que en su localización no es viable, también debiera plantearse, pero en principio
las ciudades hoy día tienen distintas áreas hacia donde poder crecer, y lo importante es que la energía nueva que va a venir durante los próximos meses y años de reconstrucción no sea solamente para como tapar el hoyo, sino que realmente tengan una visión prospectiva en el largo plazo, y que por lo tanto las siguientes inversiones en los próximos años y décadas vayan sobre esa nueva visión. Ahora, Walter, ¿qué piensas tú? Porque tenemos ejemplos, pero en comparación con otros países de proceso de reconstrucción, una gran cantidad. Tenemos el terremoto, tenemos el sistema, ¿cierto? En el terremoto en el sur, en el norte. ¿Cómo debería ser ese proceso? Y en comparación con otros procesos de reconstrucción, ¿cuál es la deuda que tienen las autoridades? ¿Qué errores se cometieron en los otros procesos, cierto? Que no se, obviamente no se deberían cometer aquí, pero quizás en la naturaleza del desastre, digamos. ¿Qué errores que ya están cometidos en otros procesos de reconstrucción aquí se podrían volver a cometer, digamos? Esa es la pregunta, para que no volvamos a pasar por lo mismo. La gente que está en esa zona, el gobierno ha aprendido ya en materia de reconstrucción bastante, entonces, ¿cuáles son los errores que pueden volver a cometer que no deberían ocurrir? Mira, en principio yo creo que estamos de acuerdo cuáles son, en el panel, ¿verdad?, de cuáles son los requerimientos para hacer un nuevo proceso de reconstrucción, y que están muy basados en la experiencia más reciente que hemos tenido. Básicamente son dos, yo diría. Uno es considerar un proceso de reconstrucción multidimensional. Yo creo que con eso estamos de acuerdo, es decir, el proceso del 2010 estuvo casi exclusivamente concentrado en la recuperación de vivienda, y se inadvirtieron o se tomó muy poca atención sobre otras dimensiones, como por ejemplo lo que es salud mental, lo que es elementos productivos, ¿verdad? Y la reconstrucción territorial, que pasó completamente a un segundo plano. Ese es un punto que es central, es decir, entender reconstrucción como un proceso multidimensional y que a su vez tiene en el centro a las personas. Y ese es el otro elemento que se tiene que sacar aprendizaje de lo que fue el proceso, por lo menos del 2010, que es las personas no jugaron un rol muy claro ni muy definitivo. Ahora, ¿cómo juegan ese rol? ¿Cómo participan? ¿Cómo se toman las decisiones? Es un problema de institucionalidad, y el asunto es que no tenemos aún una institucionalidad clara para enfrentar estos procesos. Entonces, pareciera de que estamos nuevamente en un permanente improvisar de cómo se tienen que enfrentar estos fenómenos. Ese punto, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, es que si estamos de acuerdo, hay un cierto consenso sobre un diagnóstico, qué es lo que sucede, porque esto no se lleva no se implementa, ¿verdad?, en términos políticos. Y yo creo que de alguna manera el sistema político chileno ha perdido capacidad de aprendizaje en los últimos años. Si uno mira, ¿verdad?, lo que ha sido la historia de Chile, efectivamente hubieron ¿verdad?, aprendizaje muy importante en términos institucionales a partir de otros desastres. Eso ya a esta altura es como un sentido común, ¿verdad?, desde el terremoto de Valparaíso, de Chillán, etcétera. Es decir, se generaron institucionalidades, se generaron leyes, normativas, se generaron aprendizaje. Y tengo la impresión de que institucionalmente estamos muy lentos como país para ir ¿verdad?, recogiendo estos nuevos aprendizajes y que ¿verdad?, y tengan una expresión clara. Desde el 2010 tuvimos el terremoto del norte, después tuvimos ¿verdad?, el incendio en Valparaíso, y ahora tenemos, ¿verdad?, lo que sucede en Atacama. Entonces son demasiados procesos que todavía no se logran vincular con una institucionalidad clara. Yo creo que es el momento de empezar a exigir, ¿verdad?, del sistema político en general, de que estos aprendizajes, ¿verdad?, se hagan institución, se hagan leyes, se hagan normas, se hagan protocolos, etcétera. Yo creo que lo que me parece que la reacción de Atacama hasta ahora ha sido bastante más articulada y rápida, ¿verdad?, lo que hemos visto en procesos más recientes, pero aún así hay mucho de improvisación, hay mucho de las autoridades aterrizan, ¿verdad?, las autoridades de Santiago aterrizan en el territorio y van a disponer qué es lo que se va a realizar, cuando
cuando a esta altura deberíamos tener a los actores locales y desde abajo hacia arriba ya insertos dentro de una estructura de gestión del riesgo mucho más clara. Bueno, les quiero agradecer de verdad a los tres por haber participado en este panel y en este tema que sin duda es de mucha importancia. Los quiero dejar invitados quizás por un tiempo más, volvernos a reunir y evaluar cómo va el proceso de reconstrucción. En una de esas, las autoridades nos escucharon y toman alguna idea para todo este proceso. Así que, Michelle, Roberto, Walter, de verdad, muchas gracias y dejarlos invitados para otra instancia. Y a nuestros lectores de latercera.com los dejamos invitados entonces a que se sigan informando de la contingencia nacional e internacional a través de nuestra página web. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Saludos, que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.